Muy bien, vamos a empezar. Entonces, hoy estamos en Génesis 2 todavía y estamos en los versículos 16 y 17. Si me ayudan a acompañarme ahí. ¿Por dónde están? Ok, versículo 16 dice: Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, en la sección anterior que estuvo compartiéndonos el pastor Marcos, estuvimos viendo acerca de cómo Dios creó un jardín y pone al hombre en este jardín. A lo largo de todo el capítulo 2, la provisión de Dios es una constante, ¿sí? En la sección anterior vimos que se describen los ríos, vemos que se describe oro, piedras preciosas, todo esto que hace eco de la creación buena de Dios, ¿sí? Y luego Dios le dice: de todo árbol podrás comer, ¿sí? De todos los árboles que hay en el huerto vas a poder comer, ¿sí? Entonces, esto está haciendo referencia a la provisión abundante y a la liberalidad con la que podía ser consumido todo lo que había en el huerto, ¿sí? Un pastor dice: la pareja humana no podría alegar privación como excusa por comer del fruto prohibido, ¿sí? Pero Dios no solo provee de cosas, o sea, no solo les da ríos, comida y todo esto, sino que también le da un propósito. Que esto también el pastor Marcos lo enfatizaba la semana pasada. Pone al hombre a cuidar y cultivar el jardín. Sí, un comentarista decía, y me pareció muy interesante: la vida humana sin trabajo no sería digna de los seres humanos. Sí. Entonces, ya habíamos mencionado al principio del capítulo 2 que este capítulo es fundamental para nosotros como cristianos, ¿sí? Para entender el mundo y para entender el evangelio. Entonces, en lo que vamos a estar estudiando hoy, que son nada más estos dos versículos, vamos a abordar un aspecto esencial del evangelio que es conocido como el pacto de obras. Sí, el pacto de obras. No sé qué entiendas por el pacto de obras, así como que tenlo ahí en tu mente y trata de ir clarificando conforme avanzamos. Platicaba con Francis hace ratito y me decía: ¿no será como esto que luego pasa de que quieres por obras llegar a Dios y así? Y no va tanto por ahí, aunque sí tiene que ver, como su nombre lo dice, con obras, ¿sí? Entonces, Adán es puesto en el templo del jardín como profeta, sacerdote y como rey para cuidar y cultivar el jardín, ¿sí? Nota las tres cosas que Adán tenía que hacer. Como profeta, Adán debía hablar la palabra de Dios al mundo de Dios, ¿sí? ¿Te acuerdas que Adán es puesto y nombra a los animales? Aunque todavía no llegamos a eso, espero que ya lo hayas leído. Entonces, como profeta, Adán debía hablar la palabra de Dios al mundo de Dios. Como sacerdote, debía cuidar el santuario y debía de mediar la bendición de Dios al mundo. Sí, debía de cuidar y cultivar el jardín. Y como rey, debía ejercer dominio sobre la creación. Sí. Pero además de esto, como hijo de Dios y en estos tres roles, Adán estaba siendo llamado a adorar a Dios, obedeciéndolo. Dios le ordena: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Entonces, esta ordenanza es un llamado a adorar y reconocer la bondad y la grandeza de Dios, ¿sí? En resumen, esta ordenanza y todo lo que Dios pone delante de Adán, ¿sí?, es un llamado a glorificar de Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, lo primero que llama nuestra atención en este pasaje es otra vez la distinción del árbol, ¿sí? Específicamente, estos versículos regresan otra vez al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y algo interesante es que no existe ninguna otra cosmología pagana o del mundo, como quieres llamarlo, ninguna otra religión, algo que sea análogo al árbol, algo que se parezca al árbol, ¿sí? Que sea como, esto se parece a la idea de tal religión, es como que más o menos lo mismo. No existe. Es único al cristianismo. Y algo que debemos de entender es que este árbol era realmente un árbol, tal cual era un árbol real, como los que tú has visto, con un fruto real, ¿sí? Sin embargo, a lo largo de toda la historia de la iglesia se han desarrollado diferentes teorías que lo que buscan hacer es explicar el simbolismo del árbol, ¿sí? No negar que sea un árbol real, sino qué significa o qué simboliza este árbol, ¿sí? Entonces te quiero mencionar 4 porque creo que son relevantes y porque creo que están a nuestro alrededor. Por lo menos me ha tocado escuchar algunas de estas. Entonces,
Si regresamos a la historia de la iglesia, a la época de los padres de la iglesia, muchos de los padres de la iglesia creían que este árbol del conocimiento del bien y del mal era un símbolo de las relaciones sexuales. ¿Sí? Muchos de los padres de la iglesia, y en esa época las relaciones sexuales se les daba una connotación negativa. ¿Sí? Había mucho esta mala concepción de que en sí las relaciones sexuales eran pecaminosas por sí mismas, no importaba si sucedía dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, era algo pecaminoso. Entonces, muchos decían, el árbol del conocimiento del bien y del mal tiene que ver con las relaciones sexuales, si es un simbolismo de relaciones sexuales. Pero cuando tú y yo abordamos Génesis, si te das cuenta, Dios da la prohibición cuando Eva todavía no existe. ¿Sí? ¿Quién está en este punto en el jardín? Adán. Solo Adán. Eva no está por ninguna parte. ¿Sí? Entonces, claramente Dios no está pensando en relaciones sexuales porque le está dando al hombre una instrucción que el hombre nunca va a poder dimensionar que tiene que ver con relaciones sexuales si no está ahí la posibilidad. ¿Sí? Y, por otra parte, después de que le da la prohibición, crea a la mujer. ¿Sí? Entonces sería ilógico creer que Dios está hablando de relaciones sexuales en este punto. Ahora, otra teoría que se ha manejado es que Adán, al comer del fruto, iba a ganar discernimiento moral. Es decir, Adán, antes de comer del fruto, no tenía ningún discernimiento moral. No sabía distinguir entre el bien y el mal y era simplemente como un autómata, como un NPC de videojuegos, que simplemente hacía lo que Dios decía y él no sabía distinguir si era bueno o malo, ¿sí? Pero en realidad es lo opuesto. Cuando tú y yo leemos el recuento de la creación, vemos que el hombre es dignificado sobre todas las criaturas. Y parte de eso que lo dignifica es que es el único ser que puede hacer decisiones o que puede tomar decisiones morales. Es el único ser que puede discernir moralmente. Sí, es el único al que se le puede dar, como en este caso, una prohibición. No vas a hacer esto. Sí, porque es el único que tiene la capacidad de entender esto. Por eso la prueba solo se le da al hombre. Sí. Ahora, una tercera idea era que el árbol del conocimiento del bien y del mal es lo que se conoce como una merisma. Una merisma es cuando usamos dos palabras, merisma, para incluir todo lo que está en medio. Entonces, cuando decimos bien y mal, ¿qué está entre el bien y el mal? Todo, absolutamente todo, exactamente. Entonces, lo que decían estas personas es cuando Adán coma del fruto del árbol, va a tener acceso a conocimiento divino, va a ser omnisciente, lo va a saber todo, porque va a saber todo lo que está desde el bien hasta el mal. Pero esto obviamente no puede ser, porque Adán come del árbol y yo hasta hoy no he conocido a nadie que sea omnisciente. No sé si tú sí has conocido a alguien que tenga conocimiento divino. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que obviamente al comer del fruto del árbol, Adán no obtuvo esto ni para él ni para ninguno de sus descendientes. ¿Sí? Ahora, la cuarta perspectiva, y que es la que nosotros creemos que es la perspectiva correcta, el simbolismo correcto del árbol, es que el árbol representa autonomía moral. ¿Sí? Autonomía moral. Ya el pastor Marcos nos había comentado esto citando a Calvino la sesión anterior. ¿Sí? Yo cito aquí a Víctor Hamilton. Dice, lo que le es prohibido al hombre es el poder de decidir por él mismo lo que es bueno o no para él. ¿Sí? Te lo repito, lo que le es prohibido al hombre es el poder de decidir por él mismo lo que es bueno o no para él. ¿Sí? Entonces, al comer, Adán estaría usurpando el lugar como la autoridad final moral sobre sus propias decisiones. Al comer del fruto del árbol, Adán se estaría denominando a él mismo como soberano sobre sus propias decisiones. Obviamente entendemos que Adán no es soberano sobre sus decisiones porque Adán no se pertenece a él mismo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del fruto del conocimiento del bien y del mal, hablamos de un fruto real, pero que simboliza autonomía moral. ¿Sí? Ahora, te comenté al principio que en este pasaje vamos a abordar la parte del pacto, y me gustaría primero por el pacto de obras específicamente, y me gustaría primero por definir qué es un pacto
y tomo la definición del Catecismo para Niños, que dice la respuesta: un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. ¿Sí? Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. Así, sencillito. Si pudiéramos expandir esta definición para incluir muchísimas más cosas, pero esta es una idea sencilla y clara que nos va a ayudar. ¿Sí? La teología reformada distingue en la Biblia principalmente dos pactos, ¿sí? O dos pactos que gobiernan todo lo que vemos en la Biblia, ¿sí? El pacto de obras y el pacto de gracia, ¿sí? Distinguimos el pacto de obras y el pacto de gracia de acuerdo al principio fundamental de cada uno. Por eso se llama pacto de obras y pacto de gracia. ¿Sí? El principio fundamental del pacto de obras son las obras. Y el principio fundamental del pacto de gracia es la gracia. Pero la gracia no es ajena al pacto de obras y las obras son parte importante del pacto de gracia. ¿Sí? Es decir, en realidad estos pactos o los principios de obras y gracia están mezclados en estos pactos. ¿Sí? No es que pacto de obras y no hay nada de gracia y pacto de gracia y no hay nada de obras. ¿Sí? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque primero, Dios no tiene ninguna obligación de crear a la humanidad o de entrar en un pacto con ella. ¿Sí? Entonces, cuando vemos aquí a Adán y decimos, Adán está en un pacto de obras, de cualquier forma, el hecho de que Adán exista es un acto de gracia. Y el hecho de que Adán esté en un pacto con Dios es un acto de gracia. ¿Sí? Segundo, habiendo creado a Adán, Dios no tenía ninguna obligación de proveerle nada. ¿Sí? Y le provee todo lo que Adán necesita, incluso una ayuda idónea. ¿Sí? Entonces, todas estas acciones provienen de la gracia de Dios. ¿Sí? Ahora, si nos vamos al otro lado y hablamos del pacto de gracia, tenemos que entender que el pacto de gracia no suprime las obras. ¿Sí? El propósito del pacto de gracia es proveernos de un Salvador que pueda hacer lo que Adán no pudo. ¿Sí? De manera que Dios pueda reconocernos como cumplidores del pacto mediante la imputación de la justicia de Cristo a nosotros, pero no significa que una vez que he venido a Cristo, ya no hago nada. ¿Sí? Hemos visto una y otra vez, y lo repasamos en Gálatas una y otra vez, la fe, somos salvos solo por fe, pero la fe que salva nunca está sola. Es decir, la fe que salva siempre está acompañada de obras. ¿Sí? El cristiano verdadero siempre da un fruto. ¿Sí? Ahora, si regresamos al pasaje de Génesis, lo primero que nos preguntamos es, ok, ¿de dónde sacamos que está Adán en un pacto de obras y la palabra pacto no aparece por ninguna parte? ¿Sí? Leímos solo 2 versículos y en ningún lado decía pacto, ¿verdad que no? Pero hay 2 evidencias claras que nos muestran que Adán estaba en un pacto. ¿Sí? La primera la puedes encontrar en Oseas 6:7. ¿Sí? Oseas 6:7. Y ahí el profeta dice: pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. ¿Sí? Ellos, hablando del pueblo, como Adán, o sea, igual que Adán, han transgredido el pacto. Adán transgredió el pacto. ¿Sí? Esa sería nuestra primera evidencia. La Biblia misma apunta a la situación de Adán y dice: Adán estaba en un pacto. ¿Sí? Ahora, segundo, si examinamos esta escena con detenimiento, vamos a ver que todas las características de un pacto están presentes. ¿Sí? Y aquí me gustaría utilizar el recurso del pastor Richard Phillips, que él llamó las 4 P's. ¿Sí? ¿Sí? Estas son las 4 P's que prueban que esto es un pacto. ¿Sí? Entonces, la primera P es P de partes. Es decir, tenemos las partes de un pacto. ¿A quién tenemos en esta escena? A Adán y a Dios. Ahí están las partes. ¿Te acuerdas que dijimos un pacto es un acuerdo entre 2 o más personas? Ya tienes ahí 2 personas, Dios y Adán. Ahora tenemos otra parte de los pactos que son los preceptos. ¿Sí? Entonces, el pacto de obras que vemos aquí en Génesis contiene instrucciones que la humanidad debe cumplir. ¿Sí? Esto incluye lo que llamamos el mandato cultural y que ya habíamos estado viendo hace unas semanas, ya creo que ya bastante tiempo en Génesis 1, que tiene que ver con dominar la tierra, con cuidarla, con gobernar sobre ella. ¿Sí? Y negativamente incluye una prohibición, que es
no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, o a la luz de lo que ya platicamos, la prohibición es someterse a lo que Dios ha llamado bueno y malo, ¿sí? Entonces aquí hay algo importante, porque generalmente tú y yo pensamos que la prohibición o que el precepto del pacto nada más es no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero realmente los preceptos de este pacto incluyen más cosas. Entonces, imagínate que Adán le miente a Eva. Adán no tiene ganas de trabajar y se niega a trabajar, o que Adán por alguna razón matara a sus niños, o que Adán ignorara la adoración que le debía a Dios, ¿sí? Pero que nunca comió del fruto prohibido. ¿Estaría cumpliendo el pacto de obras? No, porque el pacto de obras no solo incluye la prohibición, sino que también incluye instrucciones, ¿sí? Los preceptos incluyen instrucciones y prohibiciones, ¿sí? Entonces, en las instrucciones encontramos todo lo que Dios le ha dicho. Te voy a poner en el jardín, vas a cuidarlo, vas a cultivarlo, vas a fructificar, vas a multiplicarte, ¿sí? Todo eso que vimos, sobre todo en Génesis 1, es parte de las instrucciones, ¿sí? Instrucciones más prohibición dan preceptos. Romper una u otra es quebrantar el pacto, ¿sí? La confesión de fe de Westminster resume las demandas de este pacto como, y esta definición es la que creo que es de aprenderte. ¿Qué está pidiendo Dios en el pacto de obras? Está pidiendo obediencia personal, completa, exacta y perpetua. ¿Qué está pidiendo Dios en el pacto de obras? Obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Facilito. Completa, exacta y perpetua. Ahora llevamos 2 P's, ¿no? Tenemos las partes, tenemos los preceptos. Ahora tenemos la pena, ¿sí? O el castigo, ¿sí? ¿Cuál era la pena por quebrantar el pacto? Muerte, ¿sí? Dios le dice, el día que comas, de cierto, morirás, ¿sí? Pero aparte de la pena, también tenemos la promesa, ¿sí? ¿Cuál es la promesa? Exactamente, sería nuestra cuarta P. La cuarta P es promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es vida eterna en caso de obedecer. Vida eterna en caso de obedecer. Entonces tenemos nuestras 4 P's, que estas son partes que todo pacto tiene. Partes, preceptos, pena y promesa, ¿sí? Y están ahí en el pasaje. Ahora tú puedes decir, bueno, pero ¿y de dónde sacas esto de que hay una promesa? ¿Sí? ¿En qué parte Dios le dice a Adán que si obedece va a tener vida eterna? ¿Sí? Y de nuevo, hay 2 argumentos que prueban que existía una bendición en caso de obedecer, ¿sí? El primer argumento es la naturaleza de los pactos mismos, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo avanzamos en la Biblia, nos encontramos, por ejemplo, con el pacto mosaico, donde Dios le da la ley a Moisés. ¿Y te acuerdas cuál es la recompensa por obedecer la ley? Bendición, vida, ¿sí? Y luego avanzamos y Dios también hace un pacto con David al tomar el trono, y Jesús hace un pacto con la iglesia en el Nuevo Testamento. Y todos estos pactos tienen una recompensa si se obedecen, ¿sí? Maldición y bendición son 2 caras de un pacto. Si avanzamos hasta Génesis 3 y vemos cuando Adán peca, Adán es expulsado del jardín, y la razón por la que es expulsado del jardín es para que no coma del árbol de la vida, ¿sí? Esto nos indica que la recompensa por obedecer era poder participar del fruto del árbol de la vida, ¿sí? Esa sería nuestra primera razón, ¿sí? Nuestro primer argumento. El segundo argumento que nos enseña que hay una promesa en caso de obedecer es el paralelo entre Adán y Jesús. Y para mí este es en realidad el argumento más conciso. No necesitarías apelar al otro en realidad. Si 1 Corintios 14:45 dice, así también está escrito, el primer Adán fue hecho alma viviente, el último Adán espíritu que da vida. 14:45, 1 Corintios 14:45. Entonces, constantemente 15:45.
Constantemente Pablo, sobre todo, hace este paralelo entre Adán y Cristo, ¿sí? Entonces Jesús es llamado el último Adán porque cumple con las condiciones del pacto que el primer Adán rompió, ¿sí? Pero aquí la pregunta es, ¿qué consigue Cristo al cumplir con el pacto de obras en nuestro lugar? ¿Sí? Cuando tú y yo somos unidos a Cristo, ¿somos regresados al Edén? ¿Al jardín del Edén? ¿Somos regresados al estado de Adán? No, sino que nos lleva a un estado glorificado. O sea, lo que nosotros esperamos en Cristo es glorificación, ¿sí? Esto implica, ¿sí?, que si Adán hubiera obedecido, Adán hubiera participado de vida eterna, ¿sí? Herman Bavinck dice, Adán se encontraba al inicio de su carrera, no al final, ¿sí? Entonces, cuando vemos aquí a Adán en este punto, no es que Adán ya estuviera completo en el sentido de que ya todo estuviera hecho, sino que Adán es puesto en un estado intermedio, en el que todo puede mejorar o todo puede empeorar, ¿sí? Por eso Bavinck dice, está al inicio de su carrera, es decir, en este punto Adán está en un punto en el que puede ir para arriba o para abajo, ¿sí? Ahora, spoilers, obviamente Adán rompe el pacto y las consecuencias son catastróficas, ¿sí? Adán y toda su descendencia mueren, aunque cuando hablamos de muerte no hablamos de muerte física inmediata, ¿sí? Física inmediata, ojo, porque nada nos dice que en el jardín Adán hubiera muerto físicamente, ¿sí? Es importante entender esto porque cuando hablamos del árbol de la vida, si no hablamos de vida eterna en cuestión de largura, ¿sí? Hablamos de vida en cuestión de calidad, que ya habíamos tocado en Juan, si recuerdan, ¿sí? Entonces, lo que sí es inmediato es la muerte en referencia a la separación de Dios y la muerte en referencia a la corrupción de todo nuestro ser. Entonces, en la caída de Adán, nosotros también perdimos la habilidad de guardar el pacto de obras, ¿sí? Cuando Adán cae, todos los hombres pierden la capacidad de guardar el pacto de obras. De él en adelante, nadie es capaz, ¿sí? Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque en Adán todos pecaron. Entonces Pablo está diciendo, el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, ¿sí? Y por medio del pecado la muerte, y esta muerte se extendió a todos, porque en Adán, cuando Adán pecó, todos pecamos, ¿sí? Y básicamente Pablo está argumentando en Romanos 5 que no es que estés corrompido porque pecas, sino que pecas porque estás corrompido. Espero que se entienda esa diferencia, ¿sí? Pero lo que uno podría pensar, y yo creo que sería normal que todos pensemos, es yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado, ¿sí? ¿Por qué yo tengo que sufrir las consecuencias de algo que ni siquiera yo hice? A ver, que me ponga a mí en el jardín y seguro que yo no peco, ¿eh? Seguro que yo sí obedezco, porque yo tengo que sufrir las consecuencias de algo que yo ni estuve ahí, ¿sí? Y aquí hay otra vez dos cosas que es importante que consideremos, ¿sí? Lo primero que debemos de considerar es la naturaleza de Adán. A diferencia de nosotros, el estado de Adán era sin corrupción, ¿sí? Agustín de Hipona describe los 4 estados del hombre y me gustan. Entonces describe el estado de Adán con las palabras posse peccare, posse non peccare, que significa puede pecar, puede no pecar. Es decir, tiene la posibilidad de hacer las dos cosas. Sí, puede pecar, pero también puede no pecar. Sí, Adán está en este estado. Sí, posse peccare, posse non peccare. Entonces Dios crea a Adán bueno y lo crea en una relación apropiada con él mismo. Le da la plena capacidad de obedecer o desobedecer, ¿sí? Capacidad que ninguno de nosotros tiene, ¿sí? Si regresamos a las clasificaciones de Agustín, nosotros nos encontramos en lo que Agustín llama non posse non peccare. No puede no pecar. Sí, Adán está en puede pecar, puede no pecar. Nosotros estamos en no puede no pecar. Sí, non posse non peccare. Entonces,
cuando consideramos esto, la diferencia, ¿sí? Que creo que es importante, o sea, Adán tenía la capacidad de uno o de otro. Tú tienes la capacidad de no puedes no pecar. Esa es tu capacidad, no puedes no pecar, ¿sí? Entonces, elige un representante. Vamos a decir que Dios nos dé la oportunidad otra vez y todos estamos aquí junto con Adán. Adán está en puede pecar, puede no pecar, y tú estás en no puedes no pecar. ¿Quién es el mejor representante? Adán. Adán es el que tiene la mejor oportunidad. Adán tiene la mejor oportunidad, ¿sí? Entonces, Adán es el hombre indicado. Dios lo creó para ser el hombre indicado para esta prueba, ¿sí? Pero segundo, y más importante, es que si yo niego la representación de Adán en mi nombre, si yo digo, no, es que Adán a mí no me representa, entonces no puedes participar tampoco del segundo Adán, ¿sí? ¿Quién es el segundo Adán? Jesús. Y obviamente sabemos lo que significa no participar de la representación del segundo Adán, ¿no? Significa que, pues, buena suerte cumpliendo toda la ley, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de si es injusto, la respuesta es no. No había otro hombre más capaz para intentarlo, ¿sí? Para ser probado en este punto. Adán era el hombre más capaz. Y de ahí en adelante, nadie es capaz ya, ¿sí? Por eso es que no nacemos y somos puestos de repente frente a un árbol para ver si lo comemos o no. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza ya está corrupta. Indudablemente lo comeríamos. Y de hecho, lo hacemos todos los días. Aunque no nos acercamos al árbol a comer el fruto, todos los días intentamos ejercer autonomía moral. Queremos definir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Ahora, la cuestión es que el pacto de obras no acaba cuando Adán peca, ¿sí? Es decir, no es que pacto de obras, inténtalo Adán, ya lo intentaste, bueno, ya ni modo, el pacto que sigue y el de atrás se borra. No, sino que el pacto de obras sigue. Y todos los hombres están obligados por los términos del pacto de obras, ¿sí? Toda la humanidad está obligada a cumplir con obediencia personal, completa, exacta y perpetua a Dios, ¿sí? Esto es lo que Pablo dice en Romanos 5, si me acompañas allá. Romanos 5, versículos 13 y 14. Romanos 5, versículos 13 y 14. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Aquí todos podemos identificarnos con Pedro cuando dice, Pablo escribe cosas muy difíciles en sus cartas, ¿sí? Pero básicamente lo que Pablo está diciendo lo podemos dividir en 3 puntos. 1, antes de la ley había pecado, ¿sí? Es decir, antes de que se diera la ley ya había pecado, ¿sí? 2, pero para que el pecado se tome en cuenta debe existir una ley, ¿sí? Así es que, ¿cómo es que existía el pecado si todavía no había sido la ley de Moisés? ¿Sí? Y entonces Pablo contesta con una evidencia, ¿sí? Y la evidencia te pone así como en un juicio. Evidencia 1: todos los hombres antes de la ley de Moisés morían. La muerte es la pena por el pecado. Por lo tanto, la muerte es evidencia de que estaban pecando, ¿sí? Entonces la pregunta para ti, para mí, se convierte en muerte física, ¿sí? Muerte física. La pregunta para ti, para mí es, ¿contra qué ley estaban pecando los hombres? No había ley de Moisés, Dios no había dado ninguna ley escrita, y sin embargo los hombres morían físicamente, lo cual implica que pecaban, lo cual implica que transgredían una ley. ¿Se entiende el flujo de pensamiento de Pablo? Sí. Si mueres es porque pecas, pero si pecas es porque transgredes la ley. ¿Cuál ley estás transgrediendo? ¿Cuál?
Es la ley del pacto de El pacto de obras, exactamente, ¿sí? El pacto de obras es lo que todos los seres humanos estaban transgrediendo. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador. Y como Él es nuestro creador, todos estamos obligados a reconocerlo como tal y a obedecerlo, ¿sí? Entonces, aquí hay un punto clave que es un poco ajeno a lo que estamos hablando hoy, pero me gustaría hacerlo explícito. Y es que no somos juzgados por el pecado de Adán, sino por nuestro propio pecado. Pero el pecado de Adán nos convierte en hombres non posse, non peccare. ¿Qué quiere decir? No puede no pecar, en hombres corruptos, ¿sí? Somos enjuiciados por nuestro propio pecado, pero el pecado de Adán nos convierte en hombres incapaces de no pecar, ¿sí? Y de hecho esto es lo que Pablo continúa explicando ahí mismo en Romanos 5. Si todavía sigues ahí, me gustaría que avanzaras unos versículos. Te voy a leer solo unos pedacitos de los versículos que siguen. Básicamente Pablo va a explicar que el pecado de Adán nos afecta a todos, nos condena a todos y a todos nos ha convertido en hombres corruptos, en hombres en depravación total, ¿sí? Y te leo versículos 15, 16, 17, 18, 19, pedacitos. Dice, por la transgresión de uno murieron los muchos, ¿sí? Por la transgresión de uno solo muchos murieron, y aquí se está refiriendo a separación de Dios, ¿sí? Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, a causa de una transgresión, no a causa de las transgresiones o a causa de muchas, sino a causa de una, la de Adán, ¿sí? Y luego más adelante dice, porque si por la transgresión de un hombre, por reinó la muerte. Sí, por la transgresión de un hombre reinó la muerte. Y adelantito dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Por una transgresión, la condenación de todos los hombres. ¿Sí? ¿Por qué? No porque Adán pecó y entonces ya tú naces ya condenado, sino que como Adán pecó, tú ya naces corrupto, lo que significa que indudablemente vas a pecar, indudablemente serás condenado, ¿sí? Entonces el problema con el pecado no es que pequemos de vez en cuando, pues es que a veces peco, ¿sí? El problema es que si no estamos en Cristo, somos por naturaleza pecadores. No podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos nada más cambiar de equipo, equipo Adán, equipo Cristo, listo, ¿sí? No podemos cambiar nuestra propia naturaleza, ¿sí? Y es importante que recordemos esto en nuestro evangelismo, ¿sí? El cristianismo no es nada más una venta de marcas. Cámbiate de marca, la marca Jesús es mucho mejor, mira todos estos beneficios, ¿sí? Decide cambiarte, te voy a convencer para que decidas cambiar de marca porque esta marca está... No, el cristianismo no se trata de eso, ¿sí? El cristianismo y el evangelio nos enseña que estamos implicados en el predicamento más grande que ha existido en la historia del mundo y que no hay forma de que nosotros mismos podamos resolverlo, ¿sí? Entonces, el cristianismo, el evangelio, no se trata de un nuevo comienzo en la vida, ¿sí? Voy a comenzar de nuevo de cero y ahora voy a ser una mejor persona, sino que se trata de recibir una vida completamente nueva, ¿sí? Cuando vemos al segundo Adán y cuando vemos a Cristo no solo cumpliendo con el pacto de obras perfectamente, sino rendiendo una obediencia perfecta, personal, exacta y completa y perpetua, ¿sí? Sino que también carga la maldición de todos los suyos, ¿sí? De todos los suyos que han quebrantado el pacto y sufre la pena por ellos. En Hebreos 12:2 leemos que Cristo, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Y no sé si lo has pensado, pero ¿cuál era el gozo de Cristo? Porque cuando regresamos en los evangelios y luego vemos a Cristo en el Getsemaní y dice que sudó gotas de sangre, ¿sí? Que a la luz de lo que sabemos hoy implica que Jesús se encontraba en un estado de temor, de estrés, de ansiedad extrema por lo que venía. Y no era la muerte, acuérdate, hemos dicho que muchos mártires después de Jesús murieron con una sonrisa en su rostro, ¿sí? No era la muerte lo que Jesús estaba esperando con este temor, era el juicio de Dios sobre él, la ira de Dios sobre él, ¿sí?
pero sin embargo dice que por el gozo. Entonces imagínate qué gozo tenía Cristo puesto delante de él, que fuera más grande que el temor de recibir toda la ira de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el gozo? Pues la iglesia. Exactamente, redimir a su iglesia, salvarnos a ti y a mí. Ese es el gozo puesto delante de Cristo, que lo hace soportar la cruz. ¿Sí? Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿cómo debemos responder a una salvación tan grande? ¿Cómo debemos responder a esto que Cristo hizo? ¿Sí? Y la respuesta es que debemos responder cumpliendo con nuestro llamado original como profetas, reyes y sacerdotes de Dios. ¿Sí? Como profetas debemos hablar la palabra de Dios al mundo de Dios. ¿Sí? Como sacerdotes debemos cuidar la iglesia y mediar la bendición de Dios al mundo. Como reyes debemos dominar sobre la creación. ¿Sí? Y ya habíamos hablado de qué es dominar. Significa ser responsables, cuidarla, nutrirla, ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Sí? Y como hijos de Dios, en estos tres roles debemos adorar a Dios. ¿Sí? En resumen, somos llamados a glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Sí? Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros, de manera que nosotros debemos responder de esta manera.